Hola, buenas noches. Ha culminado el partido entre Universitario de Deportes y el Club Atlético Grau. Ha sido victoria de la visita 1-0 en un partido que marca, entre otras cosas, el fin de la era Araujo, este interinato que se ha extendido a lo largo de varias fechas tanto del torneo local como el torneo internacional. Básicamente porque pues estaba en búsqueda del DT que el día de mañana asume. Héctor Cooper ya asume la dirección técnica del cuadro merengue. Ha sido una derrota de Universitario en el papel sorpresiva, digamos que Grau viene siendo el colero del torneo Apertura, y no solamente eso, sino que con un rendimiento en realidad bastante criticado. En su momento motivó la salida de Ángel Comiso. Hoy por hoy Amelia ha tomado las riendas del equipo y en general no se ha visto una mejora sustancial en lo que ha sido el rendimiento del equipo piurano. Sin embargo, el día de hoy, eh, muy continuista lo que hemos visto en el último tiempo en Universitario. Hemos visto un partido que empezó mientras estaban 11 contra 11. Ya vamos a hablar del tema de la expulsión, pero mientras estaban 11 contra 11, aún a ese Universitario que hemos visto en los últimos partidos de local, con dudas, un Universitario que se posiciona a una altura no acostumbrada a lo que ha sido el pasado reciente en los últimos años para el elenco estudiantil. Una línea defensiva muy retrasada, un equipo muy largo, dejando muchos espacios entre líneas que son muy bien aprovechados por los rivales. No, no es algo exclusivo de Grau. Le pasó el otro día con Alianza Atlético y le ha venido pasando ya en varios partidos de el torneo local a Universitario cuando juega de local. Esto de ser un equipo que trata de no arriesgar mucho en defensa, es decir, que la línea defensiva no vaya a mitad de campo ni nada como normalmente lo hacían para ejercer esa presión sobre el rival, sino que suelen esperar muy atrás, la línea en medio muy estática también, y una línea delantera muy bien avanzada, lo cual termina estirando mucho y siendo muy complicado. Y la verdad que hoy día se ha visto eso, se ha visto un Universitario que trataba de jugar con pelotas largas, de filtrar pelotas a través de las proyecciones en algunos momentos de Fara, con un Murrugarra que, si bien es cierto, es un muy buen recuperador, no es un especialista en justamente lanzar esas pelotas. Entonces terminaba cediendo hacia Concha, hacia Pérez, que eran los que hacían esa labor. eh, pero, y ahí viene el otro problema, si una referencia en área como lo es Valera, porque el día de hoy no estuvo ni siquiera en la lista de suplentes, se hace mucho más complicada esa transición, ese planteamiento de tratar de lanzar pelotas con un Alzugaray cuya virtud no necesariamente es el juego aéreo, y un Oreja Flores que, si bien es cierto, tiene tal vez unas mejores características en ese aspecto que Alzugaray. Ya sabemos que hace tiempo el Oreja Flores no viene teniendo la mejor de las temporadas, el mejor rendimiento, el rendimiento que antaño le hemos visto al buen jugador de Universitario de Deportes. Y en ese entorno viene a empeorar, si se quiere ver la situación de Universitario, la expulsión. Una expulsión que, a priori, debo decir, mal ejecutada. Es una expulsión que condiciona el partido, sí, y ya vamos a hablar de lo que ha sido el partido a partir de la expulsión en adelante. Pero hablando puntualmente de la roja que vio Andy Polo, me parece... A ver, el VAR, yo soy de los que defiende el VAR, yo soy de los que cree que el VAR está en el fútbol para cumplir un objetivo, que es en las jugadas que normalmente se le podían pasar a un árbitro, a un línea, a algún penal que se le pudiera pasar al árbitro central, que muchas veces, seamos sinceros, yo creo que hay momentos del partido en los que tanto el cuarto árbitro como los asistentes ven ciertas cosas, ven que el árbitro principal o el VAR se está equivocando de alguna u otra forma, pero no quieren arriesgar en decir, oye, no.
esto no fue, o lo que sea. La jugada, por ejemplo, de la expulsión de Polo pasa en las narices del árbitro. No recuerdo si es del cuarto árbitro o del árbitro asistente. Entonces es muy difícil que no lo haya visto. Más aún con la pelota no en juego. Porque muchas veces cuando la pelota está en juego, ok, te concentras mucho en esa jugada. El VAR termina llamando a Lozano, al árbitro principal, para que revise una jugada. Y ya desde el momento en el que te llaman a revisar una jugada, ya es altamente probable que termine desencadenando en lo que te están llamando para revisar. En este caso, la tarjeta roja hacia Polo por una supuesta agresión, un supuesto codazo al jugador de Grau. Les digo, con las cámaras tan lejanas y esas tomas medias raras que nos presenta lamentablemente la televisión, yo desde lo que puedo ver con las tomas que han mostrado, no me parece que sea una agresión. Me parece que es la típica que el jugador te está poniendo la mano y tú levantas para bajársela. No me parece que haga este gesto ni nada. Por ejemplo, y era un poco lo que comentaba con los chicos del programa Pase Largo, la roja que le saca en el clásico el árbitro Advíncula me parece mucho más agresiva, mucho más clara y mucho más nítida esa agresión que esta. Y sin embargo la del clásico fue juzgada con amarilla y esta es juzgada con roja, con lo cual hay una desigualdad de criterios. No voy a decir que están tratando de perjudicar a uno o beneficiar a otro ni nada por el estilo, pero se ve, es lo que a veces genera estos malestares en general en todos los equipos. O sea, esto pasa para todos los equipos y todos los equipos quejan y todos los equipos reclaman y se han visto tanto beneficiados como perjudicados. En este caso, para mí, yo creo que el árbitro se equivoca. Incluso si te llama el VAR, yo creo que el árbitro principal debe tener digamos, la personalidad para que en estas jugadas discernir y decir, no, sabes que no, o sea, no me parece suficiente, con lo que estoy viendo no me parece suficiente para calificarlo como una agresión. El árbitro lo califica como que sí, ratifica lo que señaló el VAR y bueno. Ahora, el partido desde la expulsión de Polo. ¿Qué es lo que pasa en ese post expulsión, post tarjeta roja? Que Araujo obviamente decide replantear. Yo creo que es lo mismo que le pasa con Boys, ¿no? Le expulsan un jugador, justamente un carrilero, en este caso el carrilero por derecha, el otro día fue el carrilero por izquierda, y yo creo que ahí viene el segundo error, porque para mí el primer error es la alineación de los delanteros. Yo creo que alineó dos delanteros que medianamente tienen las mismas características teniendo el Tunche. Y yo me pregunto, Universitario de Deportes no tiene un delantero, aunque sea juvenil, pero un 9 de área inscrito para poder jugar en la Liga 1. Yo me pregunto, no tengo la respuesta en este momento. Estoy haciendo el video medio en caliente. Acaba de culminar el partido hace una hora, creo. Y, y me pregunto, Universitario de Deportes no tiene, ya que fichó mal, ya que Gassama no está considerado en la lista y lo que sea, no tiene un jugador juvenil que pueda en estas circunstancias entrar y hacerla de 9 y que tenga el biotipo, el juego y la costumbre de jugar de 9. Pregunto yo, es algo que solamente el comando técnico de Araujo, que bueno, ya va de salida, podría responder. Ahora, para mí ese es el error número uno de Araujo. El número dos es en el replanteo. ¿Qué es lo que hace? O qué es lo que yo por ahí podría decir, uy, acá la pifió. El hecho de tener dos centrales, o en su replanteo él dice, bueno, vamos a jugar con línea 4. Casi, casi que un 4-4-1. Y eso es lo que vamos a tratar de mantener con un Alzugaray de punta, que en verdad es lo que, digamos, termina dándote justamente el no tener un segundo 9 de área como tal, ¿no? Un punta a punta, o que el que hayas traído no pueda jugar. Eh, entonces, en la saga central lo que tienes que buscar es seguridad.
¿quién me da seguridad hoy por hoy? No es una crítica a Riveros a que no tiene que irse de la U ni nada parecido. Es más una crítica al momento de los jugadores. Y el momento de Riveros, el presente de Riveros, no es el mejor, no es el idóneo. Y yo creo que en esa decisión de mantener a Riveros y a Fara de centrales, recoger un poco por acá, me parece que es, o termina, en realidad la verdad que no terminé entendiendo muy bien el parado porque acabó medio, es más, en la jugada del gol de Grau, que es arrancando el segundo tiempo, cuando ya había hecho el cambio de Oreja, sale Oreja Flores y termina ingresando. ¿Cuál es el primer cambio? Fertoli. Fertoli es el primer cambio de Araujo digamos, el arranque del segundo tiempo, entendiendo que Fertoli iba a ocupar la posición de extremo por derecha y que la de extremo correcto, extremo por derecha, para suplir un poco la ausencia de Polo en esa banda y jugar netamente ya con un Alzugaray totalmente de punta. Eh, Termina dejando a Riveros medio flotando ahí en esa línea central, como les digo, no termino de entender, nunca se terminó de ver el dibujo táctico en defensa y yo creo que ahí es toda de Araujo. Para mí es toda de Araujo porque termina dejando a un jugador en la saga central que no viene teniendo el mejor de los rendimientos y con uno menos, yo creo que eh, no sé, a ver, es difícil replantear teniendo tres centrales y necesitando tener dos laterales. Di Benedetto ya en otros partidos hemos visto que es un buen lateral en cuanto a lo defensivo, pero no es tan buen lateral en cuanto a lo ofensivo y la U necesitaba lamentablemente para sus intereses arriesgar. Entonces, en esa figura y teniendo a Inga en cancha, yo lo que hubiera hecho es Di Benedetto y Fara al medio, Inga por izquierda, si es que quiero formar una línea de cuatro, y por derecha, no sé, las alternativas que tenía en banca, o por último, en banca tenía, por ejemplo, a Reina. Colocar a Reina por izquierda, tiro a Inga por derecha y me quedo simplemente con Di Benedetto y con Fara en la central. Entonces, esos son el tipo de cambios que yo creo que un técnico con más espalda, con más experiencia, seguramente hubiera hecho hasta Santa María, pero digamos, el meter un central no creo que era lo que necesitaba, más bien necesitaban sacar un central, dejar a los dos mejores, a los dos más sólidos hoy por hoy, hablo del presente de los jugadores, y reforzar el tema de los laterales para que sean laterales con velocidad, con dinamismo. Reina se sabe la posición de lateral porque es de lo que jugaba en Melgar y yo creo que más bien le ha costado adaptarse al sistema de línea de tres con la U justamente porque nunca ha jugado en ese sistema. Y por el otro lado, por derecha, tener a un Inga que tiene buen pie, que tiene buena subida, que también defiende bien, que tiene el perfil diestro, digamos, de manera natural. Yo creo que era la forma correcta de organizar la defensa. Y a partir de ahí termina muy rápido Grau con un error de Riveros, porque para mí es un error ir a cortar una jugada en la que, si bien es cierto, hay un pase interesante hacia Ruiz Díaz, es un pase que si la jugada hubiera continuado sin la intervención de Riveros, probablemente hubiera sido controlada de otra forma, porque la recibía, incluso si se lograba perfilar de frente, tenía mucha cancha por recorrer, tenía Riveros de frente, tenía la defensa que venía retrocediendo, con lo cual, y no tenía con quién asociarse de manera rápida. Riveros yo creo que de manera muy al sistema 3, muy a la línea de 3, termina yendo a cortar, pero con un Fara muy abierto, demasiado abierto, porque prácticamente Fara estaba medio jugando de lateral y es ahí donde entra el desentendimiento del planteamiento que hace Araujo y terminan dejando un espacio, además que el rechazo es muy malo, es deficiente, termina dejándosela a un Guarderas que jugó un buen partido y suele tener buen pie para estas pelotas, y un Ruiz Díaz que con la pelota que le ponen es muy difícil que falle, termina siendo el 1-0 y a partir de ahí se vio un partido con una U desordenada, tirando pelotazos, saltándose la línea del medio, un Concha que no tuvo mucha participación,
para mí, dentro de todo lo que jugó Universitario de Deportes, las figuras para mí, figuras entre comillas, hablo del lado universitario, terminan siendo Fara y Fertoli, que creo que son los dos elementos que más intentaron asociarse, que más intentaron jugar, recuperar, fueron al ataque, corrompieron líneas. El resto del equipo, un equipo inconexo, un equipo que se terminó de hacer más largo, le facilitaba la tarea a Grau, porque cuando tienes uno menos, lo que más necesitas es tratar de tener la pelota, tratar de rotarla, de perderla con mayor dificultad. Y pasaba todo lo contrario. Grau no atacaba tampoco de sobremanera. Los pocos ataques a veces llegaban hasta 3/4 de cancha de Universitario. La recuperaba la U. ¿Y qué hacía? Tanto Fara como Di Benedetto, incluso a veces Riveros, la trataban de lanzar larga. La trataban de lanzar larga. La trataban de lanzar larga, no teniendo incluso una referencia, un 9 con talla que pueda ganar las pelotas. Alzugaray trató de batallar y todo, pero yo creo que no termina cuajando esa idea y ahí es donde uno esperaría, ok, ya. En el primer replanteo se equivoca Araujo, le meten el gol, ok. El segundo replanteo cuando decide ingresar, a ver, acá lo tengo apuntado, entran Jesús Castillo y Brian Reina. Brian Reina pues, seguramente para tratar de que en desequilibrio contragolpear, esperando a un Grau que salga un poco más, y un Castillo porque además se gana la amarilla Murrugarra y la verdad que con todo lo que corrió Murrugarra necesitaba un refresco. No entró mal Castillo, no creo que haya entrado bien tampoco, más aún con un equipo tan inconexo. Brian Reina tuvo chispazos, pero nada que pueda, digamos, generar un alto peligro en ataque. Y es ahí donde tú te preguntas, por ejemplo, teniendo a jugadores como Miguel Silveira que te pueden dar cosas diferentes a lo que te venían dando, porque Castillo entró a hacer recuperación y a seguir lanzando pelotas, y a seguir lanzando pelotas. Algunas tenían destino a un jugador universitario, pero que terminaban siendo perdidas de manera rápida y otras terminaban siendo controladas por el arquero, por los centrales, por los laterales de Grau. Eh, Teniendo en banca a un Miguel Silveira, como digo, que te puede dar algo diferente, nunca fue opción. Teniendo a un Anderson Santamaría que te podía dar mucha más solidez haciendo un cambio por Riveros para tratar de que los laterales y todo el mundo vaya al ataque y simplemente jugártela con Fara y con Santamaría atrás, tampoco se dio esa alternativa. Y el Tunche termina entrando con muy poco tiempo. El Tunche es un jugador muy peleador, todo, pero necesita ser alimentado de otra forma. Y yo creo que termina siendo un buen partido de Grau en el post ventaja. A partir de la ventaja, a partir del 1-0, yo creo que Grau hace un muy buen partido. ¿De qué hizo tiempo? Sí, hizo tiempo. A ver, todos los equipos del mundo hacen tiempo en estas situaciones. Más aún cuando estás ganando de visita contra un rival que sabes que es muy superior a ti en cuanto a nombres, en cuanto a la localía, en cuanto a todo. Obviamente vas a tratar de matar el mayor tiempo posible y eso era de esperarse. Eh, si hablamos un poco de Grau, me gustó lo del ruso Neira, buen partido. Ruiz Díaz para mí fue dentro de todo el que más buscó y todo, pero para mí la figura yo me quedaría con Neira porque se movió por todo el frente de ataque, trató de armar pelota, le armó un problemón por ese lado de la defensa a Polo y por momentos Zafara también, que es digamos el stopper que normalmente va por ese lado. Eh, el partido de Acevedo, bien, no fue superlativo. Me gustó también lo de Guarderas, muy bien, termina siendo la asistencia del gol. El Pato Álvarez, la verdad, es muy pobre lo que demuestra como arquero, en verdad. Yo creo que hay un error puntual en una pelota que la termina regalando prácticamente al córner
y que luego cabecea, si es que no me equivoco, Fara, no me acuerdo si cabecea, remata, lo que sea, y la termina atajando en última instancia Álvarez, pero que de haber terminado en gol era un blooper del arquero de Grau, así que ahí es un punto a tener en cuenta. Con lo cual ha sido, como digo, derrota de Universitario jugando de local ante Atlético Grau. Ameli es otra vez el técnico que termina victorioso en el Monumental. Justamente hablaban de que la derrota de Universitario es desde 2019, creo, no había sucedido el que pierdan dos partidos de local en un torneo corto, así que habla un poco de la crisis que hoy por hoy atraviesa el cuadro crema, que bajo ya la dirección técnica de Héctor Cooper va a ir el día miércoles a Uruguay a enfrentar a Nacional, que dicho sea de paso, hoy día ganó 2-1 y que espera al equipo peruano para enfrentar un partido clave en lo que será la disputa, creo yo, más del tercer puesto o ese cupo al repechaje de Copa Sudamericana, más que alguna posibilidad de clasificar a octavos de final. Así que bueno, eso ha sido el resumen o el análisis de lo que fue el partido de Universitario el día de hoy. Si les gustó el video, me gusta, suscríbanse, en los comentarios también me pueden dar sus impresiones de lo que ha sido el partido y lo que esperan a partir de ahora los hinchas de la U, por ejemplo, del rendimiento bajo la tutela de Héctor Cooper. El día de mañana juega Alianza Cienciano, así que vamos a estar seguramente haciendo también el análisis post partido, así que muy atentos y nos vemos mañana.